profe, pues mucho gusto por la entrevista, es un placer, un honor tenerlo aquí conmigo, con nosotros, hablando de, como decía, de lo que nos gusta. Sí. Estamos con Sergio Lugo, pues una leyenda del Club Deportivo Guadalajara, formó parte de ese equipo pues que dejó época en los 80, ¿no? A principios, bueno, en la década de los 80, y que bueno, ya no se ha vuelto a repetir una camada de hasta hoy, 40 años han pasado casi, profe, y bueno, campeón con Alberto Guerra en esa época. Pues aquí lo tenemos y es un placer tenerlo aquí. No, pues muchas gracias por la invitación, te agradezco. Sí, tocaste puntos muy importantes en el desarrollo de una carrera que ha sido, gracias a Dios, muy bendecida. Llegar a Chivas después del Atlético Español fue una experiencia de conocer un fenómeno social llamado Guadalajara, donde yo no entendía bien lo que era la magnitud de ese equipo hasta que te pones la camiseta y ves la repercusión social que tienes con la gente y conectas con la gente. Ahí es algo que gracias a Dios me pasó y afortunadamente tuve los 400 partidos, me tocó ser campeón, perdimos 2 finales y hoy con el tiempo dices, imagínate tener 3 títulos y no nada más uno como jugador en Chivas, pues hoy hubiera sido algo extraordinario, pero bueno, la historia es así, muy orgulloso de haber sido campeón con como bien mencionas, una generación de extraordinarios jugadores. Benjamín Galindo, Wendy Mendizábal, Quirarte, el Zuli, los 3 de la Torre, Yayo, Néstor Chepo, o sea, extraordinarios jugadores que hicieron una época y un fenómeno muy raro, o sea, casi todos ellos se convirtieron en técnicos, fíjate nada más, o sea, fue algo muy bonito y que recuerdo con mucho cariño. Y después viene la coincidencia con Víctor Bucetich en un programa de radio, una invitación así como estamos tú y yo ahorita, me preguntó al final que qué hacía. Y acaba de salir de director deportivo del Guadalajara, entonces ya no pude zafarme hola, gusto verlo. Igualmente estamos, ¿no? Kur, perdón, ¿no? Gusto en verte, Kur. Y se me fue el hilo, perdóname. Sí, que está en un programa de radio. Sí, en un programa de radio con Bucetich. Coincidimos. Y ahí viene la invitación con Tecos, ahí empieza una carrera ya como director técnico, ¿no? Así es, profe. Y bueno, ahorita vamos a ahondar más en ese tema. Cuéntenos usted cuándo nació. Bueno, estamos, en la ciudad de Guadalajara, estamos sí. en la ciudad de Guadalajara aquí entrevistando al profe Lugo. ¿Cuándo nace usted, profe? Yo nací el 10 de abril del 57 en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Sí, ahí fue todo mi origen, orgullosamente, porque ahí en el barrio es donde aprendes las historias más bonitas de fútbol y es donde te crece el gusto por querer jugar en primera división. ¿En qué colonia creció, profe? Es una colonia muy popular que se llama la Pantitlán, está ahí entre el aeropuerto y el kilómetro 9.5 de la Zaragoza. Entonces, afortunadamente tuve buenos maestros ahí que siempre me cuidaron, a pesar de que era un barrio bravo de cheve y toda esa cosa. Pues yo tuve la fortuna de que precisamente los amigos, mis hermanos, me cuidaron mucho y afortunadamente el ambiente no me absorbió y empecé a cumplir mi sueño. Me fui a probar al Atlético Español, la ciudad deportiva, a los 17, 18 años. Les gustó cómo jugué, me quedé y en una situación con José Antonio Roca, donde se lesionó Nacho Ramírez, que era el lateral titular, decide debutarme. Me preguntó antes si jugaba de lateral, porque yo era un volante mixto, y yo le dije que sí. Y había un jugador uruguayo muy destacado, me parece que se llamaba Montero, si no mal no recuerdo, ahorita me acuerdas tú. Bueno, y así se dio la historia. Me metió Roca, me debutó a la siguiente semana y a partir de Roca. Sí, y a partir de ahí nunca más salí del equipo. O sea, fíjate nada más qué maravilla de fútbol, porque me convertí en titular desde el momento en que debuté hasta que Guadalajara compra mi carta en el 81, octubre del 81, es cuando yo llego a Guadalajara y allá jugué más de 150 partidos, más los 400 de Chivas. Entonces, pues realmente sí cumplí uno de mis sueños importantes. Oiga, profe, ¿y usted cuántos hermanos tenía? Tengo
Somos 12. Son 12. 12, imagínate. Pues es las familias aquellas antiguas, que no había televisión y falleció uno de cáncer, Leonel, un doctor, y ahorita quedamos 11, pues ya familia muy numerosa, ya todos veteranos, pero muy unidos. ¿Y cómo fue ese proceso de hacerse futbolista en su niñez, donde jugaba nada más en el barrio, en la escuela, con sus hermanos? ¿Practicaba algún otro deporte? No, fíjate que me inculcaron mis hermanos porque ellos jugaban, incluso uno dice que jugaba mejor que yo, ¿no? Que tenía que haber sido él el jugador. Me fueron metiendo al fútbol, yo les cargaba las maletas, pues ellos tienen 10, 12 años mayores que yo. Entonces íbamos a la deportiva, íbamos a los barrios y me tocaban las broncas campales, donde en el barrio ya sabes que normalmente se arman. Entonces yo era el cuidador de maletas y andar corriendo ahí cuidando maletas de todos los jugadores. Pero poco a poquito ellos me fueron metiendo, o sea, con los veteranos, y eso me sirvió mucho. Y también se armaban las broncas porque yo jugaba más o menos bien, siempre en el barrio, y ya sabes, driblas piedras, driblas árboles, y con los compañeros ahí del mismo lugar. Y al meterme mis hermanos, pues obviamente si alguien me pegaba, pues ellos iban a defenderme y se armaban también las broncas, pero fue una época súper bonita, la recuerdo perfectamente, con mucho cariño, a mis compañeros, que muchos siguen ahí echando cáscara en el barrio, y al final de cuentas mi decisión de ir al Atlético Español creo fue la que cambió mi vida, porque a partir de ahí ya llegó el fútbol profesional, que a mí el aspecto económico pues ni me importaba realmente. Eso fue una consecuencia después de que jugaste lo que te apasionaba, lo que te gustaba, pues el amor a la pelota. Rompíamos cristales, agarrábamos las cortinas de porterías y siempre salíamos correteados por los papás porque hacíamos mucha travesura. Pero bueno, una historia muy bonita que yo recuerdo con cariño. ¿Y sus papás influyeron para que usted fuera futbolista o le dieron la libertad? ¿Cómo fue ese proceso? Porque antes era como algunas familias, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a ser futbolista? Y hoy a lo mejor, pues inclusive hasta los apoyan, y porque hoy futbolistas, yo digo que el futbolista de hoy, el profesional, es como el romano de la antigüedad, ¿no? O sea, pues hasta mantiene familias enteras. Correcto, tienes toda la razón. Fíjate que en el caso de mis papás, pues como se dedicaban toda la vida a trabajar, pues imagínate, 2 hermanos, que yo no sé cómo lo hicieron para sacarnos adelante, y a la mayoría le pagaron carreras. Entonces todos mis hermanos mayores tienen carreras, entonces ellos pensaban que yo debería estudiar una carrera hasta el final, y sí, iba estudiando el proceso normal, el CCH Oriente, terminé, luego me inscribí a la universidad, y ahí justo fue el cambio de que yo ya empecé a jugar en primera división, y mis papás no lo creían porque ellos estaban aferrados a que yo me dedicara única y exclusivamente a la escuela. Entonces mi mamá fue la primera gran sorprendida, porque en un partido, de los primeros, el segundo o tercer partido, hago un gol en el Azteca contra el Tampico Madero, me acuerdo. ¿Su primer gol? Mi primer gol, y entonces haz de cuenta que pues ya me entrevistaron al final en televisión, y mi mamá me estaba viendo, y ahí es donde como que le cambió la vida, la percepción, y a partir de ahí pues me apoyaron siempre todos mis hermanos, mi familia. Fue difícil porque no había lana, yo andaba en el metro, traía 5 pesos en la bolsa, y entonces me echaba el lonchecito en los puestecitos esos de los metros, o un licuadito con 2 huevos, ya sabes, la típica en el DF. Entonces sí fue difícil. Una mano adelante y otra atrás, como decimos. No podías invitar a tu novia al cine, no te alcanzaba la lana, la verdad. Pero fue difícil, pero fue muy linda, porque pues yo me demostré que se podía. El apoyo pues siempre lo tuve, pero ellos nunca pensaron que realmente lo fuera a lograr. O sea, como que tenían dudas de que pudiera yo llegar a jugar, y cuando se da lo de Chivas, pues muchísimo más. O sea, se convirtió así como que, pues, caray, ¿de dónde salió las cualidades de Sergio para jugar al fútbol, ¿no? ¿Cuántos hombres eran su hermano? O sea, ¿cuántas son mujeres, cuántos hombres? Son 7 mujeres, 5 hombres. 5 hombres. Y hablando, bueno, usted es director técnico de fútbol profesional, ha dirigido, ¿no? Ha formado parte de grandes cuerpos técnicos, ha sido campeón. Pero hablando, digamos, y ahora que me comentaba que está en fútbol amateur, pero Sergio Lugo, y comparado con sus otros 4 hermanos hombres y con los amigos del barrio y demás,
se habla mucho del fútbol base, de empezar a trabajar la motricidad, la coordinación desde los 4 o 5 años, ¿no? Las famosas fases sensibles. Oye, tienes que trabajar esto en esta edad, si no ya la perdiste. Pero ¿será que una persona es tocada por una varita mágica? Porque ¿por qué Sergio Lugo sí y sus amigos, o algún amigo del barrio también llegó, o alguno de sus hermanos también llegó al fútbol profesional? ¿Cómo se da? ¿O son cuestiones ya que uno trae de genética, de que ya fue tocado por la varita mágica, que uno aguanta, tiene una resistencia, velocidad y ese gesto técnico desde niño? ¿Usted qué piensa al respecto, que ha visto miles de futbolistas, compañeros y demás? No, te felicito, es una excelente pregunta y que no siempre nada la hacen. Sí, es un fenómeno muy interesante porque son muchas cosas. Primero, yo lo que te decía y que te felicitaba porque vas en el camino correcto para ser un entrenador de fútbol y te estás preparando. Entonces, de joven, cuando tú tienes la ilusión, el sueño, por supuesto que se puede cumplir. Yo creo que todos los niños, delgados, flacos, gorditos, pueden cumplir el sueño sin problema en el fútbol. Maradona pues, era un gordito chiquito. Por ejemplo, Messi no era el prototipo ideal de futbolista que lo empezaron a desarrollar en Barcelona, porque las condiciones no eran como las que tiene Mbappé hoy en día, que tú lo ves fisiológicamente y el tipo se ve una gacela, es un tipo extraordinario en todos los aspectos, sobre todo el físico, pues, la naturaleza lo dotó. Pero sí se puede cumplir, de hecho la psicomotricidad se va dando en la medida de que tú estás trabajando constantemente, jugando diario, en mi caso, pero hoy ya hay mucho más herramientas, hoy ya te meten al gym, hoy te meten a la coordinación directamente, que la trabajan muchos profesores con los jóvenes, entonces todos esos factores pues sí determinan, pero es trabajo, como decía Einstein, 99% de trabajo y 1% de transpiración, y yo sí creo que el trabajo puede hacer que la gente logre sus metas, pero que siga aferrado a ellas, o sea, no puedes claudicar, no puedes rendirte. Cristiano Ronaldo es el otro gran ejemplo. Cristiano Ronaldo, cuando tú ves su vida privada, lo que hace, el tipo es un extraordinario profesional, o sea, no tiene las condiciones de Messi ni de Maradona, pero el tipo con la disciplina ha logrado el éxito dentro de los mejores jugadores del mundo, y yo soy un admirador de este tipo de jugadores que a través del esfuerzo y la disciplina lo han logrado. Pero por ejemplo, muchos quieren llegar de niños, ¿no? Sí. Y tienen trabajo, disciplina y tal, pero muchos no llegan, profe. O sea, ¿qué hace la diferencia entre que unos lleguen y otros no lleguen? Porque también hay otros factores, ¿no? Sí. Pero... sí. Mira, cuando tú creces en un entorno y tienes el apoyo de tus papás y te van dando herramientas para que las vayas desarrollando, eso es una bendición, porque sí lo puedes lograr, porque el papá te lleva, el papá te compra los zapatos, etcétera, etcétera, te lleva con las personas normalmente que ellos consideran indicadas, pero no siempre es así. O sea, a veces te llevan a los lugares que no debes. Ejemplo, yo, una de la parte que hago, que no la conoce la gente, hago dos cosas. Una, promuevo, por lo que hace el Chucky Lozano, me contactaron para ver si podría mandar jugadores mexicanos a Europa. Y tratamos con Macías, tratamos con Antuna, con el mismo Romo, pero los precios que ponen los directivos en México son altísimos. Por un jugador pedían $15 millones cuando en Europa no lo conoce nadie. Y acá no ha tenido tiene condiciones, pero no es el Chucky Lozano. Y el Chucky Lozano está abriendo mercado y está ganando credibilidad para el fútbol mexicano por su trabajo. Bueno, es una parte que yo hago. Y la otra parte que hago también es que a mí me mandan jugadores de Estados Unidos o de diferentes lugares para que yo les diga si tienen cualidades o pueden triunfar. Y los veo un mes, obviamente con entrenamiento, los llevo a los partidos que te decía, del club privado, y ahí los superviso con cámara, los grabamos, y yo les digo todas sus fortalezas, todas sus debilidades, en qué están fallando, qué no, qué pueden mejorar, etcétera, etcétera. Entonces esa parte ayuda muchísimo en tu pregunta, en que los papás y el mismo jugador tienen que tomar, las decisiones son las que te van abriendo puertas o te las van cerrando. El ejemplo de un papá que vino y
y quería que su hijo en una semana lo conectara yo al fútbol profesional, y el chavo pues no estaba listo. Yo le dije, necesitas primero entrenarlo adecuadamente un mes aquí, y que tenga muchos partidos, y analizarlo con video para que él vea todas sus debilidades y todas sus fortalezas y las vaya corrigiendo. El papá decidió llevárselo. Y ahora está jugando una tercera en un lugar perdido. Entonces, claro, esas decisiones a veces de los papás son muy malas, pero también del propio jugador. Si yo estoy seguro que si él se hubiera quedado a trabajar conmigo, con la metodología profesional que nosotros tenemos, ahorita no estuviera en un equipo perdido, porque el chavo tenía condiciones, había que corregirle muchas. Ahorita estuviera jugando en la UDG o una primera A con Atlante o Tepatitlán, o donde tú tienes conectes. Claro. Entonces, esas decisiones son las que te hacen que triunfen, y a veces los papás limitamos o promovemos que tu hijo cumpla los sueños. La medida de las decisiones son al final las determinantes para que te vaya bien en la vida. Pero yo sí, si tienes las cualidades y el sueño, sí puedes lograrlo, ¿no? A pesar de los papás de los chavos. Y la prudencia o la imprudencia, ¿no? La paciencia, el confiar en el mentor, ¿no? Esas cuestiones son importantes, ¿no? Ahora, bueno, me voy a adelantar un poco porque acabo de sacar la respuesta sobre la metodología, profe. Se habla hoy de las metodologías de la periodización táctica, del microciclo estructurado, el modelo clásico, ¿no? ¿Usted con qué metodología trabaja o puede ser un híbrido, ¿no? ¿Cómo trabaja o cómo ha trabajado usted en su carrera como entrenador y como auxiliar técnico? Fíjate que yo tuve la suerte de coincidir con dos extraordinarios amigos y gente muy exitosa del medio. Uno es Víctor Manuel Bucetich, que con él gané 4 títulos. Ganamos el de Tecos, que yo era el auxiliar directo, era el Cali, pero yo estaba... 92-93, exacto. ¿No? Luego en Pachuca, con Claudinho, Jesús Martínez, y Caballero, Chitiba, Paco Gabriel de Anda, Vidrio, Calero, que es un extraordinario arquero, que en paz descanse. Sí. Luego ganamos con Tigres, la de Copa, acá le ganamos al Atlas. ¿Esa de Chitiba y Caballero en qué año fue? ¿Se acuerda? 2000, si mal no recuerdo, 2005. 2005, porque la de Tecos sí, todavía fue el torneo largo, ¿no? 93, 92, 93, sí. 93, 94. Entonces tuve la fortuna de coincidir, y la metodología de Víctor pues, es muy diferente a la de Chepo de la Torre. Pero las dos son muy exitosas. Chepo ha ganado 3 títulos y con él gané 2 en Toluca. Sí, yo tengo 7 títulos en mi carrera, gracias a lo que estamos hablando, a la coincidencia y buscar gente que verdaderamente te ayude a hacer mejor tu carrera. Yo era un aspirante a ser técnico. Claro. Como jugador me fue extraordinariamente bien, pero no es lo mismo ser un jugador a ser un director técnico. Pues tienes que aprender eso, las metodologías, saber explotar las cualidades de tus jugadores. La parte de la psicología, la medicina, el deporte, tener una visión, ¿no?, más amplia. Exacto, entonces la capacitación, que es lo que tú estás haciendo muy bien, es la que te mantiene día a día. Lo que nosotros trabajamos en el 92-93 fue excelente, pero hoy la metodología es totalmente diferente a esos años. Hoy se trabaja muchísimo más intensidad, muchísimo más velocidad. Hoy el jugador que no corre al quitar una pelota ya no te sirve. Sí. Es un jugador que tienen que entender que los 11 trabajan en la recuperación, pero también en la creación del fútbol. Ya el típico 10 que pásenmela, yo la meto, o pásenla, yo doy el pase de gol, eso ya no existe. Por eso está la extinción de los famosos 10. A mí me tocó dirigir a Ronaldinho, y llegó un momento en que los propios jugadores, por nosotros la exigencia actual, le decíamos: Rona, cuando no tenemos la pelota, tú tírate atrás de la línea de la misma. ¿Para qué? Para que no salga el contención y no regalemos los espacios. Pero Ronaldinho lo entendió muy bien y lo hizo. Nos colaboró con todo, y que fue el mejor jugador del mundo, no sé en qué año, sí, con el Barcelona. Me tocó dirigir a Ciña, que es un ejemplo extraordinario de lo que es un jugador táctico, porque Ciña con la pelota era extraordinario, y sin la pelota era el primero, el que se ponía el overall con la humildad de ser un ejemplo para sus compañeros. Me tocó Julio Zamora, fíjate qué jugadores me ha tocado dirigir. Entonces, la metodología actual nada tiene que ver con aquella. Hoy el prototipo ideal es trabajar a las velocidades e intensidades de Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé terminó siendo campeón del mundo hace unos pocos años y tácticamente es el tipo más humilde porque lo ponen de extremo derecho. Esa vez cuando era campeón con The Champs, era un volante por derecha y venía y tapaba lateral, o sea, siendo uno de los mejores jugadores en ese momento. Hoy sí es el mejor, pero trabajaba ya, te trabaja por extremo izquierdo, te trabaja atrás del 9 y ahora lo ponen como 9-9. Entonces, pero ¿cuál es el factor del jugador? Estar dispuesto a servirle al grupo, por más talentoso que sea. Y te pongo a Ronaldinho, te pongo a Cristian, a los que me tocó. Bueno, Kylian no me tocó, pero obviamente lo ves y lo admiras. Eso no lo hace Messi, por ejemplo. Entonces esos aspectos son importantísimos. Entonces la metodología se trabaja hoy. Básicamente el fútbol actual trabajas en espacios reducidos, pero a 100 por hora de intensidad. No hay pausas. Hasta que trabajes al máximo del trabajo anaeróbico, perdón la redundancia, el anaeróbico, donde tú te estás ahogando, estás muriendo, pero trabajaste 15 minutos, 8 minutos con una intensidad a 100, que estás pidiendo cama, estás pidiendo agua, estás pidiendo oxígeno y demás, pero esto lo que hace es que a la hora del partido pues es mucho más tranquilo, ¿no? Porque estás trabajando al tope de las capacidades. Claro. Por eso el entrenamiento... Rondos, ¿no? El espacio reducido, los rondos. Exacto. Por eso hoy el entrenamiento invisible termina siendo... Entonces, perdón, usted entrena como juega, por lo que está diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Acá no hay cascaritas y que relájate y que... Sí, para jugar de una forma tienes que entrenar, hijo. Si quieres intensidad, tienes que entrenar intensidad. Si no, ¿cómo les pides algo que no entrenaste? Exactamente. No pidas lo que no haces. O sea, hay que ser congruentes. Hay que hacer la tarea. Entonces, la metodología ha cambiado mucho. Tienes que actualizarte, ver los mejores del mundo y todos los trabajos deben estar diseñados a esa intensidad, velocidad, fuerza y por supuesto técnica, ¿no? Que lo que mejor la tiene y el mejor ejemplo ahorita, que para mí se convirtió desde hace 2 días Mbappé en el mejor jugador del mundo. Lo que hace es... ¿Usted trabaja en el gimnasio también? O sea, sí. Parte de, o sea, esto es una mezcla de... Sí. Y entonces, en ese sentido, profe, ¿qué jugador es el que más admiraría en la actualidad usted? Kylian Mbappé. ¿Y un entrenador que usted admire hoy en la actualidad? Pues yo tengo 2 que no dejo de verlos. Uno es Guardiola, por la posesión, por el respeto a la pelota, por la generación de fútbol ofensivo, porque se defiende bastante bien y ha convencido a las figuras a ponerse el overall, que eso le está costando a Pochettino. O sea, convencer a Kylian no es tanto problema, pero a Messi difícilmente quita una pelota. Messi se quedó en el fútbol de antaño. No deja de ser el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, porque cuando la tiene pues es extraordinario. Pero sin la pelota no cuentes con Messi. No cuentes. Tú cuenta en un partido de fútbol cuántas recuperaciones hace Messi en un partido y no hace ningún. Bueno, sí hace 2, 3, pero estamos hablando de 90 minutos. Pero no tiene esa tendencia en la recuperación tras pérdida, ¿no? De colaborar. Pero ve como lo que hace Kylian Mbappé, lo que hace Salah con el Liverpool, Sadio Mané, estoy hablando de los mejores. Gabri en el Bayern Múnich, o sea, el mismo Sané, que ya también está poniendo el overall. O sea, el fútbol ha cambiado mucho, por eso me tocó jugar un fútbol que fue lindo, que fue de creatividad, de talento. El mexicano más cotizado para mí, Benjamín Galindo, que le vi hacer goles de medio campo, de poner, exacto, o sea, pero hoy no. Hoy la intensidad, la fuerza es fundamental para lograr el éxito. Guardiola que practica mucho los rondos, ¿no? Los espacios reducidos, sí. Profe, ¿usted de niño de qué equipo era hincha? ¿Aficionado? Fíjate que hay una situación así medio contrastante, porque me tocó el América de Reynoso, del Monito, de Borbolla, y yo me acuerdo que me iba de pinta a veces para verlos jugar al América. Entonces yo seguía al América mucho por la calidad de jugador, pero no pensé que en la vida me iba a dar un golpe así tan radical. De hecho yo me entrevisté una vez, antes de venir a Chivas,
con América, ellos estaban haciendo pretemporada y Reynoso quería que fuera a jugar al América. Y me salieron las dos posibilidades. ¿De Atlético Español? Exacto, de Guadalajara o América. Guadalajara o América. Sí, entonces al final el que pagó mejor y cumplía mis expectativas, digo pagó mejor porque pues, un chavo que no tenía nada en la bolsa, pues al final cuando te dan tu lana de las famosas fichas, ¿te acuerdas antes? Ajá. Que te daban una ficha al firmar, te daban una ficha y un sueldo. Entonces ellos arreglaban entre directiva, ya, ahí no entrabas tú, pero tú llegabas y decías yo quiero por firmar 100 pesos, ¿no? Y entonces te lo pagaban en ese momento. Hoy no, hoy esa ficha te la difieren en 10 meses, en 12 meses y te la pagan por año, que era una ventaja aquella, porque a mí cuando me dieron el primer cheque, pues de no traer nada en la bolsa, pues así como que dije, qué maravilla, ¿no? Pero es las bendiciones del fútbol. Está padre el tema, te felicito. Y, profe, ¿y quién era su ídolo de niño en esa época? No, pues yo siempre seguía, me tocó ver a Pelé. Para mí el máximo jugador del mundo, Pelé lo vi en el Mundial, sí. Sí, incluso me tocó verlo en el estadio cuando jugaron en México, ¿no? Ya. Aquella jugada, ¿te acuerdas que cuando llega el lateral derecho, ¿cómo se llamaba? Yersinho, si era Yersinho, que le agarra la pelota a Pelé y se va en el mano a mano. Exacto. El último gol, ¿no fue el último gol? Sí, creo que es el cual. Era Carlos Alberto, ¿no? El lateral derecho. Ajá, bueno, sí. Entonces ahí es hasta para los técnicos y para los jugadores, tienen que ver a los mejores del mundo, porque yo recuerdo esa jugada, me parece que estaba en el estadio Azteca, en la final. Sí, bien chavito, pero haz de cuenta que yo veo cuando él tiene dos hombres y ve que va pasando el lateral y él se va directo sobre el central para no darle posibilidad de cobertura, y obviamente pues se siente agredido el central, se va por sobre Pelé y ya nada más se la pone a 2 metros y viene el tercero, creo que fue el tercer gol, ¿sí, no? Sí, así estuvo. El tercero o el cuarto, pero es una jugada así de esa final muy característica, ¿no? Que hasta para usarla toda la vida, ¿no? En la cancha. Profe, entonces usted llega a Chivas en el 81, ¿no? Sí. En el 81. ¿Cómo, ahorita decía que estaba en la disyuntiva entre América y Chivas, cómo llega a Chivas? ¿Quién lo jala a Chivas? ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo se da esa llegada al Guadalajara? Porque bueno, ya usted jugaba en Atlético Español en primera división, o sea, ya lo habían visoreado. Sí, afortunadamente me fue muy bien Atlético Español porque tuve un grupo de extraordinarios compañeros. A mí me tocó jugar con Carlos Eloy Peruzzi, me tocó ver a Brandón, yo estaba bien chavito y ellos eran las figuras, Rodríguez Vega, Benito Pardo, aquel peruano Cachito Ramírez, no sé si te acuerdas, figuras impresionantes. Y después ya me tocó con el Flaco Tena jugar más directamente, Alejandro Roman, Navarrete, Peruzzi, Reginaldo Ramírez, Gil, ¿quién más? Manuel Castro. Y ese año pues fue maravilloso porque pues el equipo hizo una muy buena campaña y eso permitió que equipos me vieran, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con ese grupo de Atlético Español. Cuando Guadalajara me hacen invitación, yo venía de un problema porque justo la directiva no quería pagarme. O sea, yo creo que ganaba 4,000 pesos, no sé cuánto, pero era muy poquito. Y se cerraban los registros en la jornada 10. Entonces ahí, volviendo al tema familiar, mi familia dijo, no, pues por supuesto que no puedes aceptar. Ya te diste a conocer, ya la gente te ve bien, entonces por supuesto que no. Si no te quieren pagar, renúnciales. Y no me la creyeron. Y ellos, los directivos, con tal de que, para presionarme, de estar jugando los 150 partidos seguidos, al día siguiente me mandaron a entrenar a Leandro Valle junto con los novatos y ahí fue donde ya detonó y mi familia me apoyó muy bien, yo bien chavo. Y no estaba casado. No, pues estaba chavito, pues tenía 21 años. Y no tenía claras muchas cosas. Lo único que tenía claro es que yo quería ser jugador profesional. Claro. Todo lo demás necesitaba asesoría de todo, de todo.
porque mis papás a veces no te la dan, porque con 12, imagínate, Sí, claro. pero bueno, Sí. decidirme a mi casa y seguir estudiando. Entonces no me la creyeron, los directivos no pensaron que yo ¿Renunció? renunciara, así. Renuncié al Atlético Español y me fui a mi casa y a seguir estudiando como todos mis hermanos. Y se ¿Qué cerraban. quería estudiar o, digamos? Estudiaba psicología. Psicología. Ok, Sí, ok. estuve 2 semestres Ya. en la UNAM. En la UNAM, ok. Y al final, como se cerraban los registros en la jornada 10, 2 días antes de que cerraran los registros, fíjate, dejaron pasar 5 semanas. Y el director deportivo, me acuerdo que era un señor Pérez, llegó a mi casa y me dijo: Sergio, aquí está tu boleto de avión, te van a pagar lo que tú quieres en Guadalajara. Y pues yo así como que no me la creía, imagínate. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Mr. Pérez le decían. Ajá. ¿Era un visor de Chivas? O? No, él era como secretario técnico, director deportivo del Atlético. Ah, ya. Él fue el que me dijo, cuando vio que yo ya no iba a firmar. Sí. Incluso yo iba a ver a mis compañeros jugar a las 5 de la tarde en el Azteca, pero yo estaba en la tribuna, mis compañeros jugando, porque a mí me estaban presionando. Y la gente, pues muchos felicitándome, pero muchos me mentaban la madre pensando que yo por mala onda no quería jugar en el equipo. Y al final pues se aclaró que yo quería ganar, como cualquiera. Yo no traía ni carro, claro. O sea, seguía en el metro, entonces en Ya camioncito. 3 años, ¿no? No, fue el segundo. Ajá. El segundo año, y finalmente viene esa bendición de que me dan Que él mismo, ¿no? o sea, la misma directiva lo venden a Chivas. Sí. O sea, cuando vieron que yo ya renunciaba, estaba renunciando a mi carrera. ¿Por qué no querían pagar? ¿No tenían ellos o no simplemente no querían? Subestiman el trabajo de los dijeron, chavos. Vamos a venderlo. Está chavo, si le subimos 1,000 pesos va a aceptar, está jodido, entonces no, déjalo. Lo subestimaron y sí. Dijeron, vamos a venderlo al Guadalajara. Muy mala directiva Atlético en ese sentido, porque ellos pudieron haberme pagado mínimo. Y Chivas no dio más que el América. Sí, yo creo que sí, al final se arreglaron y entre ellos. ¿Y usted qué sintió? Porque usted como que miraba al América, ¿no? Tenía ese cariño. Cuando vino Chivas, ¿usted qué pensó? Usted ya sabía quién era Chivas, evidentemente, ¿no? Yo sabía que eran los 2 equipos más grandes de México. Sí. Sabía la repercusión social que tenían. Y yo conviví mucho con Alfredo Tena porque salí con Ceci Tena, su hermana. Ah, ok. Y entonces, pero yo jugaba con Atlético, con Fernando. Entonces ahí Alfredo se portó muy bien, etcétera, etcétera. Luego coincidió que estábamos de vacaciones en Ixtapa y es cuando América me habla y Reynoso me dice, pues ya vente a entrenar en Ixtapa y yo mañana arreglo lo de que se te firme. O sea, pensaba que era muy fácil. Él me decía, ya quédate. Y pues yo, ¿cómo quédate? No, necesito autorización, firmas, etcétera. Y ya me vine a la Ciudad de México con la familia y justo en esa semana pasó lo de Chivas. Que al final, pues para mí lo que me dieron, pues imagínate, no tener nada, una ficha que en mi vida había soñado, pues fue una bendición. Así que, no, muy agradecido con la vida y con el fútbol, así fue. Ah, muy bien, entonces ya llega Chivas en la 81-82, ¿estaba Diego Mercado, era el técnico? Sí, correcto. Porque al siguiente año llega Alberto Guerra, ¿no? Y creo que esa temporada que termina el Guadalajara en último lugar, ¿no? Esa primera temporada es muy mala, ¿no? Sí. Y ya luego viene Alberto Guerra. Y bueno, ahí, profe, yo crecí con ese Guadalajara, mi papá ya me lo había impregnado con el campeonísimo él, pero yo empecé mirando esa 81-82 como pajarito, pero ya esa fue un Guadalajara que marcó época, ya lo decía usted al principio, tuvieron un campeonato, pero pudieron ser 3, ¿no? Sí. Nunca se nos va a olvidar, porque a muchos, y lo han mencionado en otras entrevistas que le han hecho a usted y todo el mundo que ni le va a las Chivas, se sabe de esa época, se sabe esa alineación, sobre todo la defensa, Lugo, Quirarte, Madero y Gutiérrez, el Pelón Gutiérrez, con Ledesma en el arco, ¿no? Esa era pues inamovible. ¿Cuántos años fue esa defensa, profe? Que fue de las menos goleadas también en todos esos años. Ustedes... Pues fue pues casi 10 años juntos, pero y esa defensiva que bien mencionas, que te felicito, bien, buena memoria, pues ya... Ustedes se encargaron de que nos la grabáramos. 4 años la menos goleada.
Entonces, pues, se dice fácil, pero lograrlo es tremendamente difícil. Yo no sé si en la historia de cualquier equipo de que tú me digas exista una defensa que haya sido la menos goleada durante 4 años seguidos de fútbol profesional. Entonces, pero no nada más era la defensa que fue parte, o sea, fue Wendy, fue Chepo, fue el Concho que venía y me ayudaba a mí en lo personal, Cadáver Valdés, o sea, era un equipo que trabajaba con mucha armonía, muy sincronizado, muy compacto cuando no lo teníamos, la pelota, con humildad, porque pues hasta Benjamín Galindo venía un poco, entonces como se conjugó 11 tipos talentosos que terminaron jugando 10 años juntos y que por eso la gente se sabe la alineación, porque nosotros empezamos a retirarnos todos después yo me retiré a los 35, pero la mayoría, Wendy a los 36, y así vas viendo la mayoría, y cuando el equipo, la directiva, que ahí falló, porque era tanto el funcionamiento adecuado, que el equipo siempre ganaba, goleaba, gustaba, que nunca pensaron en renovarlo. Hasta el 86, 87, cuando empieza a aparecer Chepo, Omar Arellano, Luis Díaz y por ahí otro. Y el Wendy, ¿no? También llegó en la 86. Sí, pero él ya era un tipo consagrado. Ah, ya, y Galindo, ¿no? También llegó en esa en el 86, ¿no? Sí. Ellos fueron factores claves importantísimos. Y el Wendy, de Alberto Guerra, que fue una muy buena elección de Alberto. Traer estos dos jugadores, porque era la pieza clave que necesitábamos para que el motor funcionara al 100 y logramos el título. Pero ustedes, los cuatro, usted como lateral derecho, Quirarte y Madero en la central y el Pelón Gutiérrez en el izquierdo, tanto defendían como atacaban bien. Yo me acuerdo que cuando usted se lanzaba al ataque por la banda de la derecha, lanzaba unos pases muy precisos, y bueno, el Concho ni se diga, que como usted ha dicho, se burlaba hasta el juez de línea, ¿no? El Concho caracoleaba, o sea, yo la verdad no he vuelto a ver un jugador como Concepción Rodríguez, ¿no? No he vuelto a ver uno así con esas características, porque puedes ver después viste, no, pues un Cabrito Arellano o un Manolo Martínez, lo puedes comparar con Ramoncito, ¿no? Pero al Concho nunca volvió a ver a alguien así, y le mandaba al Yayo todas las asistencias junto con Galindo, y también usted le mandaba haciendo, y el Chepo, o sea, era un gran equipo que una temporada, bueno, yo la recuerdo, que bueno, lastimosamente, bueno, afortunadamente eliminan al América en ese famoso 3-0 en la Azteca, en esa semifinal, y llegan a la final, pero ya diezmados por esa bronca monumental que se arma en el Azteca, ¿no? Sí, pues, contra la América todos sabíamos que era prohibido perder. Esa final, ellos tenían un extraordinario equipo, bien manejado. Reynoso hizo un buen trabajo. La calidad de Cristóbal Ortega, imagínate, la calidad de Brailovsky, Luna, Javier Aguirre, Tena, Vinicio, Trejo, el volante extremo, que se me fue su nombre, argentino, muy bueno también. Total, ese grupo funcionaba. Batata o Outes, ¿no? Batata estaba también, pero hay otro que también jugaba muy bien. ¿Chanís? No, Chanís no me tocó. Pero ese grupo, nosotros sabíamos que era prohibido perder. Y nos ganaron aquí, si tú recuerdas, 2-0, 2-1, no me acuerdo. Y ya nos hacían ellos, habían hecho 61 puntos de 2. Se habían hecho una campaña extraordinaria. Hasta el momento la campaña mejor de torneos largos, ¿no? De mayor cantidad de puntos, 61 creo. Sí, 61. Y entonces ellos ya incluso se daban por campeones, por todo eso que tú bien mencionas, y habernos ganado en casa. Entonces nosotros vamos al Azteca, me acuerdo que nos juntamos en una habitación de un hotel y dijimos, pues este partido no nada más es de talento, hay que meterle mucha determinación y meter la piernita duro, y el que no esté al 100 que nos diga para decirle a guerra, pero tenemos que ir todos convencidos. Y así empezamos el partido, metiendo y apareció el primer gol. Ahí sin el técnico. Ustedes sin el técnico. Y ya después, pero nada más en el tema motivacional, nada de falta de respeto a Guerra, por supuesto que no. Guerra hizo un buen planteamiento y al final lo que nosotros es meterle determinación y factor H, ¿no? Claro. Cada pelota teníamos que ganarla en todas las zonas del campo. No podíamos dar por perdida ninguna pelota.
fueras extremo, lateral, centro delantero, pero tenías que pelear la muerte. Y así lo hicimos. Y cuando ya el tercer gol que Gómez Junco les mete el cruzado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una pelota que empieza por el sector izquierdo, se la tiran a Gómez Junco y Gómez Junco llega por derecha y la cruza. No similar, pero también me recordó el gol que platicamos hace rato de Brasil, ¿no? De la final. Exacto. Brasil, o sea, algo así parecido. Sí, sí, sí. Y Gómez Junco, en lugar de festejarlo con nosotros, se va directo a la banca y le canta el gol a Reynoso y al América, sí. Que fue error. Pero así se vive en los clásicos, o sea, era una pasión y ahí se arma la bronca. Me parece que de los Cobos se para y agrede a Roberto y la bronca no se arma dentro del campo, se arma afuera. Y ahí empezó nosotros tuvimos 3 broncas contra el América campales. Esa es la más, más larga. Estefano, ¿quién le quita la macana al policía? Estefano Rodríguez. Hasta el Yayo andaba repartiendo leña ahí, que tranquilo, bueno, y bueno, hay muchos suspendidos en la final contra Puebla, ¿no? Y ahí es donde penales. Sí, era una final que nosotros prácticamente la veíamos como ganada, por decirlo de nada, por la fuerza del equipo. Sí. Fue una temporada extraordinaria también, y que al estar 6-7 menos, pues yo me acuerdo que creo que Estefano Rodríguez paró el partido de una final. O sea, él realmente jugó su primer partido. Fue su debut, ¿verdad? Sí. Ahí, Estefano. Celestino Morales también fue suspendido, ¿no? Exacto. Sí. Suspendido, no, el que fue suspendido fue Ledesma, y el que juega el partido de vuelta es Celestino. En Puebla. En Puebla. Acá fue Estefano, en el Jalisco. Pero así como él, pues jugaron 4 o 5 que no eran titulares. Fue Celestino un partido y Estefano el otro. Exacto. Ah, ok. Y al final ¿Pero por decisión técnica o...? Decisión técnica de Alberto. Pero fue buena decisión porque nos fuimos ganando 1-0, si tú de aquí del Jalisco, con todas las debilidades que teníamos al no tener a 7 o 6 titulares. Obviamente el ganar 1-0 en casa fue una ventaja importante. Y allá en el segundo tiempo, si mal no recuerdo, viene un tiro a gol de Orozco. Y Demetrio Madero se voltea, le pega en la espalda y se la cambia a Celestino. Ese fue el empate que nos llevó a los penales. Y en los penales, pues ahí sí nos fue muy mal. Ahí fallamos todos, 3 seguidos. Y Luis Enrique Fernández le pega con el tobillo y le sale a la base del poste derecho y con eso ganan. ¿Usted no fue suspendido? ¿Usted se jugó las Sí, final? Yo jugué la final. Sí, no. Fue de los que me salvé. Pero sí, realmente ese año, cuando te das cuenta de los errores que se cometen, porque nosotros con el 3-0 no debimos haber provocado la bronca, porque de alguna manera al ir a cantarle el gol y la victoria, pues provoca una reacción. En ese entonces se vivía mucho ese tema del orgullo, del equipo, de que las broncas se miraban bien. Hoy se trabajaba menos en lo mental en esa época que ahora. Hoy se dice más en las charlas técnicas durante la semana o en la charla del entretiempo. Oye, cabeza fría. Claro. Antes, ¿cómo era eso? Porque es interesante, ¿no? Cómo esa bronca los afectó. Y a lo mejor hoy dicen, no, espérate, cabeza fría. ¿O cómo es eso, profe? ¿Ha cambiado? Sí, por supuesto. Yo creo que hoy tiene herramientas muy poderosas como el coaching. Tienes un especialista en coaching, otros tienen psicólogos, que son 2 cosas diferentes. Sí, claro. Con Jorge Vergara los tuvimos 2, porque vine en 2013 trabajar con Quirarte, nos fue muy bien, fuimos super líderes, pero tuvimos el apoyo de Jorge Vergara para tener coaching. Teníamos psicólogo, teníamos nutriólogo, teníamos un especialista en tecnología para todo lo que fuera videos. Inteligencia deportiva. Te manejaban exactamente, le mandabas que esta jugada al minuto 75 y a los 3 minutos ya te la tenían. Entonces eso no lo teníamos. Sí, era un mundo diferente. Claro. En aquel entonces eras mucho más pasional, te dejabas ir más por las ganas de ganar, sin valorar
otros aspectos, hoy no. Claro. Hoy el técnico sabe que diste una patada amarilla y eres el primero en salir, no pones en riesgo al equipo. Claro. Entonces viene un jugador que está con actitudes negativas o que no está corriendo o que está metiendo intensidad de más, pues le hablas primero le hablas a la línea y le dices tranquilízate porque hay el riesgo de que te expulsen. Claro. No los puedes dejar con 10. Exacto. Es lo primero que le dices, Sí, ¿no? sí. Y el que está el otro, el que no está al 100, oye, ¿te pasa algo? Dinos. Sí. Si estás mal, dinos para cambiarte. Ahí tiene que reaccionar. Y si no reacciona, pues le das 5, 8 minutos. Si no hay una reacción, pues son los cambios que la gente de medios no ve. Sí. O sea, porque se hacen muchos cambios que dicen, yo no entendí el cambio. Sí. Pues obviamente para entenderlo tienes que haber estado dentro del campo, Claro. y ser técnico. Sí. Pero el técnico tiene que ver eso. A ver, está irascible uno, pues yo no voy a poner en riesgo a mi equipo, por muy Maradona que sea, y nosotros voy a poner un ejemplo. Sí. O sea, nosotros en la semifinal de Querétaro, estando en el campo Ronaldinho y Ciña, nos expulsan un jugador. Y entonces tomamos la determinación con Buse de que los dos deben salir, los dos, para que no nos hagan más goles, íbamos perdiendo 1-0. Entonces ahí tomamos la determinación y cuando sale Ronaldinho, fue muy famoso el caso, porque de ahí él no se queda a apoyar, él agarra su carro mal asesorado por el hermano, o no sé por quién más, y terminan se va a Querétaro en su carro de regreso solo, abandona el equipo y Ciña se queda en la banca. Y ahí nos mataron los periodistas, pues, ¿cómo sacas al mejor jugador del mundo? ¿Cómo sacas a Ciña? Pero el objetivo se logró, metimos un volante de contención y jugamos un 4-4-1, pero ya nos hicieron gol y nos fuimos con 1-0. Y en el partido de vuelo, sí, y en el partido de vuelta les metimos 3. Sí. Y pasamos a la final contra Santos. O sea, esas decisiones Sí. son de los técnicos. Claro. Y que nunca un periodista lo va a entender. Sí. O un aficionado. Exactamente. Sí, lo comentaba un profesor del ENDIT, decía que las opiniones muchas veces de los medios son subjetivas, porque no sabes lo que está pasando en el entorno, en el vestidor. O sea, muchas veces ese análisis es muy subjetivo, porque no tienes la información completa, ¿no? Entonces Sí. es interesante lo que comenta. Hace rato, profe, hablaba de ese, cuando ustedes en Chivas, en ese 83, se reunieron ahí en un cuarto de hotel para decir, a ver, vamos a ganar. ¿Usted qué piensa que son tres elementos que debe de tener un director técnico para tener éxito? Hablando, digamos, de este grupo, ¿no? La cohesión o del manejo de los suplentes, el manejo del vestidor. No sé si sean estos, pero ¿cuáles serían 3 elementos que usted diría, esto es muy importante que lo tenga que manejar un entrenador o un director técnico que empezamos? O bueno, el punto número 1, por supuesto, es el conocimiento. Tienes que saber manejar todos los aspectos técnicos, tácticos, psicológicos y físicos del jugador. Por eso el técnico se convierte en el supervisor del preparador físico, del nutriólogo, del mismo psicólogo, de toda la gente que interviene para ver que esté funcionando de una manera. Pero por supuesto el conocimiento del juego, el conocimiento de las capacidades de cada uno de tus jugadores, y en base a esas es como el técnico desarrolla su esquema. No siempre puedes jugar ni en 5 porque las condiciones de tus carrileros no son las adecuadas, por ejemplo, ¿no? O en qué momento, que ahí viene la otra, inteligencia. El conocimiento del juego es la parte medular. No puedes hacer algo que si tú eres cronista, pues digas qué cambios tiene que hacer el técnico. Pues, por supuesto que no, porque no hay ese conocimiento. Y yo a veces pues entiendo el querer que muchos se hagan los conocedores del juego, sí. Pues uno lo entiendes, pero sabes que a la hora de la verdad, pues por algo el técnico toma sus decisiones. Unas saldrán bien, otras mal, pero al final pues te graduaste en director técnico
O sea, por algo te graduaste, por algo tienes tu título. O sea, y muchos cronistas, pues, ¿cuántos tienen un título? Con todo respeto estoy hablando a los cronistas. Bueno, parte número 2 de la pregunta es la inteligencia. No solo tener el título, profe, sino luego ejercer un rato para la práctica, práctica, ¿no? Sí. Una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica. Y la parte número 2 primero lo cognitivo, número 1, lo cognitivo, el conocimiento. Y la parte número 2, la inteligencia, para lo que te mencionaba, coordinar que todo esté funcionando de armonía dentro del grupo. Si hay una diferencia, por ejemplo, del doctor con un jugador, hasta el técnico tiene que mediar. Y eso la gente no lo sabe. A veces no está de acuerdo con el tratamiento que le dio o con el fisioterapeuta. A mí me pasó en Toluca. Entonces tú tienes que mediar para crear una armonía de trabajo y que desde el directivo hasta el utilero sepan el objetivo que tenemos como equipo. Que uno no diga que vamos a formar jugadores y el otro diga queremos ser campeones aunque no metas a los jóvenes. ¿Me explico? Entonces el objetivo tiene que ser muy claro desde la cabeza hasta el utilero para que después no vengan las reclamaciones. Por eso la inteligencia, que es el segundo factor, para saber manejar tu equipo en lo táctico, en lo físico, etcétera, etcétera. Porque en qué momento tengo que modificar lo que bien me decíamos. Un jugador que no necesariamente esté jugando mal, pero que tenga malas actitudes, tiene que salir, que van contra el equipo. Sí, claro. O sea, o en qué momento quiero cerrar el partido, que voy ganando 2-0 de visita, y que digo, no, ¿sabes qué? Ya no corremos riesgos, lo cierro, meto un 5-4-1, nos replegamos, jugamos en 50 metros, esa es la inteligencia del técnico, ¿no? Sí. O por qué tengo que meter 2 9s si voy perdiendo, ¿no? ¿En qué momento lo tengo que hacer? Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer para que el equipo no se parta, ¿no? Sí. Entonces, juegas con 2 9s, pero uno tiene que mantener a los 2 centrales y uno tiene que saberse botar para poder utilizar ese espacio entre los 2 contenciones y los 2 centrales. Sí. Entonces aquí creas una confusión porque acá tú tienes el 9 fija los centrales y un media punta. Y si un central decidiera salir con el otro 9, ya generaste un espacio para tu extremo, para que lo aproveches. Entonces esa inteligencia es fundamental del técnico. Sí. Y te digo una cosa, no todos la tienen, ¿no? Hay muchos técnicos que de repente le fallan en ese aspecto. La parte táctica, ¿no? El colombiano que vino a dirigir acá a México la selección, eso de cambiar al central, hacerlo lateral y modificar tantas cosas, que la esencia del fútbol es respetar las condiciones naturales. Yo te pregunto, ¿de qué juegas y de qué te gusta jugar? Porque tú me puedes decir que quieres ser un extremo izquierdo, ahí te gusta, pero a lo mejor tus condiciones son de lateral izquierdo. Entonces ese arreglo, ese compromiso, ese hablarlo con el jugador, es la parte inteligente del técnico. Y la otra, muy importante, los detalles, profe, cuidar esos detalles. Que el tema es largo, por supuesto, ¿no? Tendríamos que darnos mucho tiempo, claro. A grosso modo. Sí. Y la tercera que también creo fundamental en un técnico es la humildad. La humildad para escuchar a tus jugadores, a tu cuerpo técnico, a tus dirigentes. Porque la soberbia, de repente, yo soy el jefe y yo decido. Sí. Y lo que me digan todos los demás no importa. Entonces, si no tienes la humildad para saber trabajar en equipo, en grupo, me parece que, y eso aplica en todos los aspectos, o sea, en todas las actividades de la vida. De la vida, claro. Porque eso te ayuda a crecer más como persona y pues no se diga como técnico, ¿no? Oye, yo como auxiliar técnico con Buse, yo oí algo, me acercaba y le decía, oye, Víctor, me parece que este jugador ya se cansó, me parece que nos están lastimando por este lado, me parece que este jugador ya dio lo que tenía que dar, y ya como jefe, el líder del grupo, pues él decide si lo hace, pero yo como parte de mi responsabilidad como auxiliar se la dije. Sí, claro. Y yo cuando dirigí Toluca y he dirigido otros equipos, yo me acerco con los auxiliares. Antes de tomar una decisión, yo les digo, ¿tú cómo la ves? Y a veces encuentras respuestas muy inteligentes. Sí. Y a veces encuentras respuestas así como que no tienes nada que hacer aquí, compañero, ¿no? Sí, sí. Te voy a poner un ejemplo.
Toluca vamos perdiendo en nuestra casa, partido muy complicado, y le pregunto al auxiliar, a los dos, eran dos, le pregunto, ¿cómo la ves? Y uno de ellos me dice, no, pues piénsale bien para no equivocarse. Sí. No, yo lo quería matar, sí, me dije, no, ¿para qué te tengo, no? Pero bueno, pues es parte, habemos, ¿no? Sí. Pero hay otros que te dan muchas soluciones, por eso por eso el conocimiento, la inteligencia y la humildad para saber escuchar, aunque tú tengas otra solución. Sí, claro. Ya escuchaste otra, y tú al final se dará. Sí. Y hay otros puntos más, pero bueno.